escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. Tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así como el lenguaje evoluciona, así como evoluciona la ciencia, así como evoluciona la industria, así es necesario también que evolucione el espíritu. Sí, el espíritu también tiene que evolucionar. Dice la Biblia en Proverbios 4:18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos tiene que evolucionar. No se puede estancar. No se puede quedar en una trinchera. Pero a través de los milenios hemos visto todo lo contrario. Lo que han evolucionado son las iglesias, los templos. Se ha modernizado, el creyente se ha modernizado. Pero el espíritu ha quedado chaparro. El espíritu se ha quedado diminuto. Pero la religión avanza, la religión va aumentando. La religión lo que hace es tomar reglamentos, lineamientos denominacionales, dogmas, costumbrismos. Las gentes en cada iglesia lo que se amoldan es a las costumbres de sus agrupaciones. Normalmente la gente no evoluciona en espíritu. Dice la Biblia que Jesús busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, no son esto lo que tenemos hoy en día, porque lo que tenemos hoy en día son gentes que andan buscando el sensacionalismo, lo espectacular, lo que se pueda ver, a lo que se pueda aplaudir, el júbilo de las gentes. Eso es lo que la gente anda detrás hoy en día, y no es de un avanzar espiritual. A ver, el espíritu es como las células del cuerpo. Las células del cuerpo trabajan todas individualmente, pero el trabajo es colectivo, pero su trabajo propio es individual. El espíritu es un ser individual. Hoy en día, los líderes en las iglesias quieren gobernar no solamente el cuerpo y las familias de los feligreses, también quieren gobernar sus espíritus, quieren gobernar sus mentes. Pero la gente fácilmente se amoldan a sus líderes. Es muy difícil ver un cristiano que salga de la trinchera que lo tienen y comience a alzar vuelo con las alas espirituales. El escritor de Hebreos, cuando dice, dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección. La palabra aquí para perfección es teleoites, y esa palabra significa madurez. Por lo tanto, no está hablando de una perfección de salvación, sino de una progresividad en el Evangelio. Que la persona tiene que ir avanzando, tiene que ir avanzando, tiene que ir paso a paso, tiene que ir abriendo los horizontes espirituales. El espíritu tiene que buscar su carril, pero generalmente el cristiano le ocupa que la gente lo admire y no que su espíritu
busque su carril, que su espíritu crezca, no seguir los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es importante señalar que aquí no dice los rudimentos de la doctrina del diablo, dice de la doctrina de Cristo. Esto significa que el pueblo hebraico estaba siguiendo todas las normativas de la ley, todas las imposiciones de la ley, todo lo que se llama normativas de la ley mosaica. Y para poder avanzar ellos tenían que dejar adelante todas esas normativas, que con esas normativas de ley ellos no iban a poder avanzar. Era importantísimo dejar todo lo que era liturgia a un lado. Pero, como vemos, en la actualidad pasa lo mismo. Nuestros cristianos de todas las iglesias del mundo se sujetan a normas, se sujetan a una legislación donde todo es por imposición. No es que sean libres espiritualmente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero eso es una teoría en nuestras iglesias. De verdad, cada quien tiene sus grilletes pastorales. Cada pastor, cada líder espiritual, si no generalizo, disculpen, tiene por lo general las mentes cautivas de sus feligreses. Ellos no pueden tener una opción de asistir a otro grupo, por lo menos el domingo, el día grande en diezmo, o el día grande en ofrenda en la iglesia. Ellos tienen que sujetarse a un pastor, porque tienen una norma, tienen un rudimento pastoral. Ese es su pastor, y no pueden ir a dejarle su contribución a otro pastor, mucho menos ir a recibir pasto como ovejas a otro lugar. Estos se llaman rudimentos de la doctrina de Cristo, porque Cristo no tiene una agrupación. Cristo tiene una iglesia. La iglesia del Señor es universal. Bien lo dijo San Ignacio de Antioquía cuando escribía sus 7 cartas a las 7 iglesias. Cuando dijo que la iglesia del Señor era una iglesia universal. Y esto se entendió muy al revés. Universal significa católica. Y aquí le acomodaron a la iglesia oficialista el nombre de católica porque se mencionó en el año 107. No fue eso lo que quiso decir Ignacio de Antioquía, sino que los cristianos estamos con las ideas a nivel universal, que somos un cuerpo, que no somos agrupaciones. El cuerpo de Cristo se ha dividido, pero se ha dividido como un rompecabezas, no solamente en iglesias, sino en estatutos. Cada denominación tiene sus estatutos, sus regímenes, su legislación, sus incisos. Y así, poco trabaja el ser espiritual. Todas las normas son para el hombre exterior, pero no tienen normas para el hombre interior, porque el hombre interior no se sujeta a normas. El hombre interior no tiene cronos, el hombre interior no tiene leyes, el hombre interior se alimenta de las cosas de arriba y no de las cosas de la tierra. Cuando Jesús se fue al desierto por 40 días y 40 noches, se hizo famoso por su ayuno de 40 días y 40 noches. Pero se hizo famoso en la cristiandad, porque a la verdad que él no se retiró para ayunar 40 días y 40 noches. Él se retiró para tener unidad con su divinidad, con su Padre en el desierto. Obviamente, al estar sola con su Padre en el desierto, como dice la Biblia, entra a tu recámara y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en el público. Al él estar en secreto con su divinidad, él no iba a sentir las necesidades fisiológicas que un cuerpo siente. Él no tendría esas necesidades, porque el Espíritu de Dios todo lo iba a llenar y todo lo llenó. Tanto es así que se le apareció el diablo diciéndole que convirtiera las piedras en pan. Y él, por más hambre que tuviera, se gozaba en la presencia de Dios. Hoy, los cristianos hacen grandes ayunos.
y hacen grandes sacrificios por hacer cumplir el programa de ayuno de la iglesia. Y desean que se cumpla ese programa de tantos días y están esperando la fecha porque quieren desatar las ligaduras de impiedad. Pero la única ligadura de impiedad que el cristiano está cumpliendo ahí en desatar es su gran hambre y está esperando comer como el demonio de Tasmania. Esos son los rudimentos nuestros. Esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Cada cristiano hoy en día en las iglesias se bautiza como para cumplir con un sacramento. No es porque sepa y para qué sirve el bautismo. Porque en las iglesias se ha enseñado eso en la superficie. No se ha ido hasta lo profundo. El bautismo. Aquí dice dejando el bautismo. No está hablando del bautismo que se conoce hoy en día en las iglesias, que es un bautismo completamente diferente al que se practicaba en los tiempos del primer siglo. Bueno, por lo menos cuando Jesús se arrimó a Juan el Bautista. Los esenios practicaron sus tipos de bautismos, de limpiarse de su impureza, eran votos de purificación, pero no eran como los que vemos de hoy en día, que después de un bautismo usted sale de la poza, sale del río y tiene que repetir con su líder espiritual una gran trabalenguas para decirse que fue bautizado con el Espíritu Santo. Una vez que usted repita el trabalenguas, que tu dirigente le diga que tiene que repetir para decir que fue también bautizado, no solamente en agua, sino también en el Espíritu Santo, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y así dura el cristiano 25 años, 30 años, 40 años y hasta que muere, creyendo que sí fue sellado por el Espíritu Santo porque su líder se lo dijo. Y ese cristiano nunca experimentó qué es ser sellado con el Espíritu Santo, porque le dijeron que era solamente por ir a unas aguas bautismales. Bueno, para el escritor de Hebreos eso también había que dejarlo porque era parte de los rudimentos de la doctrina de Cristo. La cena del Señor. Todos se preparan cada vez que en las iglesias se convoca a la cena del Señor. Y todos intentan tener sus cuerpos y sus espíritus hasta donde se pueda, en las mejores condiciones, para poder recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Los testigos de Jehová, por un lado, se reúnen en un estadio grande a celebrar anualmente la cena del Señor y ellos no la aprovechan, sino que ven al resto de la clase de la Virgen Casta celebrando, y para ellos están haciendo algo monumental, viendo a esos señores celebrando la cena del Señor. Igual la Iglesia Católica se reúne a celebrar y toma la Eucaristía, y para ellos es el cuerpo y sangre del Señor literalísimo. Bueno, por su lado los protestantes también lo hacen. De esa forma se reúnen y beben y comen del cuerpo y la sangre del Señor. Pero eso no es solamente el símbolo, eso es un rudimento. Eso es un rudimento porque en la Biblia también tenemos claro cómo era que se hacía. Antes de la cena del Señor había una cena de amor que le precedía. No se hacía cena, sino antes una cena. Y la cena de amor es para que nadie llegara a quedar hartos en la cena del Señor, a comer y a beber. Sino la cena de amor era para que la gente se arrimara y comiera, para que en la cena del Señor hicieran con devoción la cena del Señor. Pero hoy en día se hace el rudimento, pero no se hace la cena de amor. Que por cierto, el apologeta Tertuliano decía que en el primer siglo se practicaba todas esas costumbres. O sea, en la iglesia posapostólica todavía se practicaba estas costumbres que ya hoy en día no se ven en las iglesias. Es importante saber qué es dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo para avanzar hacia la perfección. Usted tiene dentro de sí un vaso de oro y tiene en su exterior un vaso de barro. Tenés que alimentar el vaso de oro que es tu espíritu.
y tu vaso de barro va a quedar acá. Pero cuando se comience a sanear tu vaso de oro adentro, tu vaso de barro va a agarrar forma también. Pero el trabajo se hace desde adentro y no desde el exterior. Tal vez han comenzado al revés. Fabio Argueda les saluda, les esperamos en la siguiente edición. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.